Buenos días amigos, desde la colonia La Esperanza, vamos otra vez a reunirnos, a llevar otro relato más con el amigo Chema, transmitiendo desde Colonia La Esperanza los Auxoles Ranger. Saludos amigos. Buenos días amigos. Nuevamente estamos aquí con el amigo Chema de las FPL, quien también va a responder a un comentario que hacen por aquí unos camaradas a petición de ellos. Pues él va a decir allí sobre los campamentos que hubieron aquí en Occidente. Don Chema allí pues puede explicarle ahí a los amigos de los campamentos que hubieron aquí en Occidente y los comandantes que usted conoció. Sí, buenos días camaradas, espero que me escuchen bien, porque yo les voy a mi manera, pues, y lo que yo conocí por mi trayectoria en la lucha armada con respecto a cómo estaban estructurados el occidente en cuanto a los campamentos militares, pues, de nuestras fuerzas guerrilleras de las FPL. En primer lugar les quiero mencionar pues de que así en el terreno geográfico era la referencia era el departamento de Santa Ana, pues, ¿verdad? Así estaba tipificado como digamos la occidente, pues, ¿verdad? Cómo estaban asentados los campamentos, principalmente al costado, al sector norte de Santa Ana, ¿verdad? Digamos, hablamos de las tablas, hablamos de Chilcuyo, hablamos de cómo se llama el Cerro La Gloria, los Mangos, ¿verdad? Y otros que en este momento se me escapan, pero son los principales que yo les puedo ubicar. Don Chema, aquí por el lado de Aguachapán, algún campamento Sí. que sepa usted aquí que hubo en Aguachapán, en Tacuba más o menos. Sí, les he terminado de decir en cuanto al sector norte de Santa Ana, aquí en Occidente, al sector sur de Santa Ana, y yendo sobre la carretera a Sonsonate, por ese lado, al lado de los Naranjos, subía uno a las nubes, ¿verdad? Y bajaba aquí al sector de donde le llaman Buenos Aires, ¿verdad? Allí habían unos campamentos, ¿verdad?, donde realmente no eran sostenibles. Allí era un terreno donde están los grandes millonarios asentados en el aspecto de inmuebles, pues, grandes fincas y todo eso. Entonces ellos no permitían que se estableciera sosteniblemente un campamento en el aspecto geográfico. Entonces se hacía un tanto movible, porque también para subir allí, ¿verdad?, era un poco escabroso, ¿verdad?, y peligroso, en el cual pues la otra razón de que no se recibía presión o presencia mucho del ejército, y no se iba a estar ahí solo porque dijeran ahí hay guerrilleros. No había la razón de eso, pues, ¿verdad? Usted sabe de que los lugares de combate así eran al sector norte, yendo para Metapán, ¿verdad? Como de igual manera aquí en Aguachapán habían en la misma dinámica campamentos en el Imposible, y aquí digamos por el lado de yendo para Paneca, ¿verdad? Don Chema, ahí nos preguntan también del comandante Marcial, si lo conoció, cómo fue su relación con él. Sí, yo les voy a decir de que yo no sé si estará bien la dinámica que llevo con respecto a ubicarlos bien sobre mi presencia desde el año que yo me incorporé en 1973
a las FPL, ¿verdad? A mí quien me atendió por primera vez y hizo contacto y trabajé un tiempo con él en el aspecto de teoría y práctica de la lucha revolucionaria aquí en El Salvador fue el comandante Marcial, ¿verdad? El nombre de él era Salvador Cayetano Carpio, ¿verdad? Y conocí hasta la esposa, ¿verdad? La esposa se llamaba Tula, ¿verdad? Una gran trabajadora en el aspecto de las masas, ¿verdad? Entonces ya los dos ya fallecieron, ¿verdad? Entonces yo les puedo así humildemente y con toda seguridad el tiempo que yo anduve con él en el aspecto de la... Él nos daba pues su conocimiento, digamos, de su participación como guerrillero a nivel mundial, porque él anduvo hasta en el Líbano. Hasta en el Líbano anduvo él para tener aquella personalidad de un gran guerrillero, comparándolo con el Che Guevara, Fidel Castro, pues, ¿verdad? Lo que pasa es que él aquí en el país pues resonaba un poco, pero yo tengo conocimiento que él cuando estaba en Cuba era una gran personalidad que lo recibían con todos los honores militares en los campos digamos de militares allá en Cuba, ¿verdad? Él nos contaba con respecto a eso, que dejaba abajo a Shafiq Handal, pues, porque pues, sí era un hombre que yo le voy a decir la verdad, pues sí hay que estar bien clarito de que el comandante Marcial fue el que hizo la guerrilla aquí en El Salvador, pues, y ahí los otros señores, compañeros que estuvieron, digamos, en el caso de los Handal, ellos eran políticos, y ellos no estaban de acuerdo en su debido tiempo. Le estoy hablando al principio, no estuvieron de acuerdo con la lucha armada, pues, pero como ya se había despegado la teoría con respecto a que aquí ya no habían otras condiciones políticas para luchar como un revolucionario, pues, había que hacer la lucha armada, y él fue el que nos inspiró a muchos a incorporarnos con él, pues, ¿verdad? Vaya, don Chema, hoy ya nos explicó algo de eso, ¿verdad? Hoy cuéntenos allí de la vez que el ejército salvadoreño con el hondureño dice que los encerraron a ustedes, o cómo fue esa historia. Sí, la historia de eso así geográficamente fue, el escenario fue, digamos, la Cañada, o sea que hablando como referente Arcatao. Arcatao ahí era una base militar del ejército y de la Guardia Nacional, ¿verdad? Entonces eran relevados y aprovisionados de tropas en helicópteros, ¿verdad? Exclusivamente, y aprovisionados en cuanto a su bastimento, pues bastimento yo le estoy hablando en italiano, pues, ¿verdad? Bastimento es la comida, pues, ¿verdad? Y de ahí ellos se desplazaban, pero ellos actuaban cuando el ejército no hacía presencia defensivamente, que se quedaban unos soldados, unos de la defensa civil y gente que colaboraba civil forzosamente con ellos, ¿verdad? Entonces la situación era de que se llegó un momento en el cual ellos tenían que por presión de los gringos y presión del mismo ejército, de tener credibilidad, porque en eso dependía que le dieran, lo sustentaran más en el aspecto bélico, porque si se miraba que la guerrilla no desaparecía, el ejército todas las veces decía que ya nos había acabado y eran mentiras, pues. Entonces se vieron en la relación de ponerse de acuerdo con el ejército hondureño y hacer todo una digamos, coparnos, como quien dice popularmente, hacernos el sándwich, ¿verdad? Y encerrarnos en esos campamentos que se llamaba La Cañada, Los Filos y el Portillo del Norte. Eran 3 campamentos que estaban en el mero filo, limítrofe con Honduras, ¿verdad?
a este lado derecho, yendo para el sur, al lado derecho Honduras y al lado izquierdo El Salvador. Entonces, en esa época tallábamos, ¿cómo se llama? Reseñas de las tropas del ejército de la guerra de 100 horas, ¿verdad? Pero ya nuestra historia era otra, pues, ¿verdad? Era de guerrilla. Entonces el ejército nos fue copando, ¿verdad? Como ellos se comunicaban, y luego, cuando nosotros considerábamos que ya no podíamos resistir, porque como la Cañada era un campamento, pero solo era un hospital de heridos, pues, de todos los heridos graves, por cualquier cosa que era tan grave, era más accesible para sacarlos para Nicaragua, pues, ¿verdad? Entonces, por eso mismo era que geográficamente estaba más en esa zona. Entonces, cuando se llegó el momento, por ahí por las 5 de la tarde, a donde se vio la cosa seria, se optó por retirarse, no por salir en guinda, como les repito, la guerrilla nunca tuvo esa mentalidad. Hacer la retirada, ¿verdad? Resistiendo. Y yo particularmente tuve que cargar muchos heridos en hamacas, donde se oían gritos que decían que los dejáramos tirados ahí, porque el movimiento de las hamacas y el terreno es sabroso. Si alguien conoce la Cañada y los filos, se dará cuenta que en esa zona había que poner hasta una escalera de palo amarrada con bejucos para subir y bajar. Una escalera como de unas 20 varas. Y los heridos ahí los bajaban. Y ahí los tuvimos que bajar. O sea, por eso que gritaban ellos que no aguantaban el dolor. Entonces, ¿esos eran heridos de ustedes? Heridos de nosotros, ¿verdad? Guerrilleros heridos, como le estoy hablando, como de unos 15 o 10 guerrilleros, ¿verdad? Y ahí en cuenta venía un hijo ¿cómo se llama? De este compañero, que le dije yo, ¿cómo se llamaba? Marcial. No, hijo de Roque Dalton García, ¿verdad? Ese compañero era combatiente, era jefe de escuadra y salió herido, ¿verdad? Salió herido y lo sacamos en hamaca. Caminamos alrededor del término de la noche y principios de la madrugada, como alrededor de 4 horas en lo oscuro, donde traíamos niños y adultos mayores. Y a los niños, para que no gritaran, porque venían llorando por el río, el agua y todas las cosas, tenían que taparles la boca para pasar cerca de donde estaban ¿cómo se llama? Los lugares donde había presencia del ejército. Entonces los llevamos hasta un lugar que se llama Platamera. Era un lugar donde venía un rillito y había escarbado para abajo y había dejado una zona como que era tatú. Ahí metimos a los niños y a los ancianos y a las mujeres, porque ahí a la par está aquel cerro que se llama el Iramón, ¿verdad? A la par de Nueva Trinidad y Las Flores, ¿verdad? Entonces ahí nos tiraban en el día, nos empezaron a tirar como a eso de las 9 de la mañana, las bombas de 500 libras. Pero ellos creían que nosotros estábamos subidos en la cúspide del Iramón y nosotros estábamos abajo, donde se llama Platamera. Ahí era un caserillito donde había habido presencia de la Guardia Nacional y los habíamos sacado a ellos porque era un grupo, un núcleo reducido del ejército. Entonces, habían solo resabios de ellos ahí, pues, ¿verdad? Entonces ahí campamos nosotros alrededor de unos 20 días, ¿verdad? Y nosotros ahí a los niños armamos el almacén popular para comer. O sea, salíamos a buscar aguacates, cañas, todo lo que se podía comer para darle aprovisionamiento a la gente allí, porque a conseguir leche, ¿verdad? Y toda la razón de buscar donde habían vacas para negociar con los dueños que nos dieran leche para darle a los niños, ¿verdad? Y del agua del río le hacíamos la leche, un rillito de agua cristalina, ¿verdad? Bueno, amigos, don Chema pues
este es su teléfono que él tiene. Aquí se los estoy mostrando. Así es de que él no tiene un teléfono táctil. Y allí pues si algún compañero, amigo le quiere regalar un teléfono, pues allí pues ahí queda el número de él. Y decirles también, amigos, de que bueno, nos han estado ofendiendo ahí en los comentarios, pues, y eso ya no es a las alturas que tenemos, pues ya no es para que estar tratándose de eso, porque ya somos mayores, ya no es para que estén. Este amigo Carlos Molina, que nos ha ofendido gravemente allí, pues no sé de qué institución será, si será del ejército, de la guerrilla, pero o no será nada, pero la verdad es que ha tirado unas ofensas ahí muy graves y a estas alturas pues ya debemos de comportarlos como adultos, porque ya somos mayores. Y entonces pues allí pidiéndoles, amigos, de que se suscriban al canal, de que den like, comenten y pues ahí suscribiéndose al canal pues ustedes nos ayudan, es un apoyo para nosotros para seguir llevando historia, pues así es de que estamos, camaradas. Esta ha sido la historia de aquí del amigo Chema, pues donde tuvo que enfrentarse, quedar en medio del ejército salvadoreño con el hondureño. Entonces pues ahí estamos, amigos, nos vemos al próximo video.